Buenos días, Iglesia MPH, buenos días hermanos, buenos días amigos, feliz domingo, feliz comienzo de semana. MPH en domingo entrando a su casa y a su familia con la intención de llevarle la palabra de Dios. Suscríbase, comuníquese, es importante su opinión. Para ampliar quizás los conceptos también, interactuemos. Recuerde activar la campanita porque allí YouTube le recordará las notificaciones y al pie de este video encontrará los links que le van a llevar a los contenidos que tenemos preparados. Todo esto queda grabado, así que usted puede revisar, buscar, volver a rever. El tema que estamos teniendo, y este es el final de uno que preparamos en 3 partes, referente a buscar la voluntad de Dios. Decíamos, para hacer un pequeño repaso rápido, que no podemos hablar y memorizar y estudiar tanto de alguien que no conocemos ni entendemos. Por eso vimos que era conocer y entender a Dios, después el logo y el espíritu de la palabra, y esta vez, ¿cómo se llama este tercer tema? Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en esto que es la palabra de Dios. Así es. Es tan importante que nosotros apelemos a esa ayuda necesaria. Muchas veces hago este ejemplo para explicar cómo obra el Espíritu Santo. Y aquí están reunidas las 3 partes de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo es la palabra, el logo. Y a propósito del logo, teníamos una explicación para dar, Sí, ¿verdad? no nos olvidemos que el logo es lo que está escrito en la Biblia. Es la palabra de Dios escrita en este libro, que es el compendio del manual del fabricante, o el manual del fabricante, como muchas veces hemos dicho. El autor de la de la palabra. Biblia. Ahí está registrada. Bueno, decíamos, para hacer un pequeño repaso, nosotros estuvimos hablando de la obra también del Espíritu Santo, qué necesario, qué importante es ser guiado. Y para dar un ejemplo un poco práctico, antiguamente sacábamos una foto y ya teníamos captada la imagen que queríamos registrar, pero luego había que hacer un proceso, el revelado, para poder ver la foto de ese instante que fue captado. Bueno, el Espíritu Santo obra más o menos de esta forma. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, leemos la palabra, pero el Espíritu Santo es quien revela, quien nos da la revelación, quien saca la cortina, corre el velo para que podamos ver profundamente. Como dijo Job, de oídas te oía, pero ahora te veo, mis ojos te ven, para que podamos ver con los ojos del Espíritu lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Así es. Y para esto vamos a hacer base en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 13. Y dice así: pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Qué precioso contar con esa ayuda fundamental para entender, conocer la verdad y aún saber lo que ha de venir. Mire, anda tantas personas, lo dijimos ya, buscando que le profeticen, que le digan, que le hablen, que le adviertan, y tratando de interpretar también por su propia cuenta qué dice el Apocalipsis, que tiene tanta simbología y es parte de la palabra de Dios. Pero fíjese que para todo lo que leemos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar a toda verdad y porque conoce y nos va a hablar lo que ha oído del Padre. Vamos a ver en el capítulo 16 de Mateo, vamos a partir del versículo 15, a una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, y dijo así: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a esta respuesta? En el versículo 17, y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es así. Necesitamos todos esa revelación. Y qué maravilloso Pedro, un hombre sin letras, dice, ¿no? Y tan impulsivo, tan lleno de Pedro, tanto que iba a equivocarse grandemente. Pero en esta respuesta
uno se puede sorprender de la sabiduría. ¿Y de dónde viene? Jesús le dijo. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, ningún maestro, ni tu propia capacidad, ni tu propia habilidad, ni tu intelecto. Te lo ha revelado el Espíritu Santo, porque está en el Padre. Exacto. Y también hace una afirmación de esto el apóstol Pablo. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 17, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación. Son funciones del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Necesitamos eso. Yo noto esto en mi propia vida y a través de ministrar a otros, que necesitamos ser guiados y tener espíritu de sabiduría y revelación. Esto es la diferencia entre ser un cristiano común, con pensamientos básicos, limitado, a poder conocer profundamente lo que decíamos desde el principio en este tema. ¿Qué piensa Dios? El pensamiento de Dios. Y esto ocurre en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios. Allí viene ese espíritu de sabiduría y revelación, no para hacernos más importantes, ni para jactarnos de eso, sino para estar agradecidos de esa ayuda tan necesaria, como lo prometió Jesús a sus discípulos. Recibirán el Espíritu Santo y Él les guiará a toda verdad. Y esas son dos funciones importantes, ¿verdad? Importantísimas, pero no nos olvidemos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, o sea, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Para terminar, tómenlo bien en cuenta, que no podemos ni agregar ni quitar. ¿Por qué? Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así es, contamos con eso, contamos con la palabra que nos va a revelar el Espíritu Santo en profundidad, a fin de que conozcamos al autor de la palabra y podamos entender al autor de la palabra. Muchas veces estamos, lo repetimos para cerrar, llenos de textos bíblicos, de conocimiento, de estudios teológicos, pero eso no basta. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Tómalo en cuenta. Nosotros trataremos, por supuesto, de ir corrigiendo nuestro camino a medida que avanzamos. Pero qué importante sería que compartas también esto con otros y hayan comentarios o preguntas o aún más, algo que nosotros quizás no hemos visto o no hemos entendido de la palabra. Es importantísimo que nos den su comentario también. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Rogamos que Dios traiga, como decíamos, espíritu de revelación sobre todo esto que decimos y nos siga ayudando para llegar al final de la carrera y decir, acá estamos, Señor, hemos tratado de hacer todo lo que tú quisiste que hiciéramos. Es decir, que estos videos, estas 3 partes, saldrán domingo 13, domingo 20 y domingo 27 y están dedicados a usted y su familia. Dios les bendiga. Amén.